Hola, ¿cómo están? Tengan todos muy, pero muy buenos días. No se asusten. Estamos acá con el querido Walter Brown porque tenemos de acá hasta las elecciones primarias y también unos meses después programas distintos que van a estar abocados ahora sí directamente a la coyuntura electoral. Sí, porque tenemos de todo para hablar, ¿no? No solamente la política, sino que también la economía. Hoy más que nunca está ligada a lo que será la elección con un candidato que es el ministro de Economía, nada más y nada menos. Esta decisión por parte del oficialismo vino a patear el tablero de la política. Ustedes dirán, un tablero que estaba bastante ajeado. Sí, es cierto, no era un tablero reluciente, pero es tan cierto como que esa decisión puso en inquietud no solamente a la oposición, sino, atenti, dentro del oficialismo también. Sí, señor, porque hay varias vías dentro del oficialismo. La tenemos a Cristina Kirchner, que empezó a dar, ahora sí, muestras de apoyo al nuevo candidato, no al que se fue, sino al que llegó. También lo tenemos al presidente Alberto Fernández, que está viajando por Brasil, viéndolo a Luna, acariciándole un poco el hombro a Daniel Scioli después de haber pasado por ese trance de haber sido candidato y después haberse quedado a punto de la concreción de la firma. Y finalmente tenemos a Sergio Massa, el gran protagonista de este momento, ministro de Economía, con muchos problemas por resolver, pero sobre todo con una campaña para llevar adelante. Es que se me hace muy difícil que la oposición no le diga, y con razón, bueno, Sergio, ¿qué vas a hacer? ¿Y por qué no lo hiciste antes? Será una de las preguntas a resolver. Y también es cierto, más difícil que el intríngulis de unas declaraciones será, para mí la clave, Walter, vos conocés más de esto, es si desde Washington llega o no la bendición. La gran pregunta, ¿no? ¿Qué van a hacer los funcionarios del Fondo Monetario Internacional? Hubo contactos, hay negociaciones. Todavía no está definido el viaje de los funcionarios argentinos hacia la capital estadounidense porque todavía falta el visto bueno a la entrega de esos 10.000 millones de dólares que la Argentina está buscando, no solo para pagar sus deudas que vencen en estos días, sino para transitar más tranquilos los próximos meses, por lo menos hasta las elecciones de octubre. Lo cierto es que como en esas películas de ciencia ficción donde al robot parecía muerto y después la cámara se aleja y se le mueve un poquito el dedo índice, no todo parece terminar como parecía hasta el día viernes. Esto lo decimos con humor, Walter, no necesariamente es una noticia ni buena ni mala, porque la gran noticia sigue siendo, claro, la salud social de la Argentina y ahí hay mucho para hacer. Hay mucho para hacer. La inflación sigue siendo un golpe muy fuerte para el corazón de todos los argentinos. ¿Por qué? Porque estamos cerrando ahora el mes de junio con números que estarán quizá más cerca del 7 que del 8, pero todavía siendo demasiado elevados para una población que tiene más de un 40% de la gente debajo de la línea de la pobreza. Un tema delicado. Más allá de que los mercados estén festejando por estas horas, la decisión de que sea Sergio Massa el candidato oficialista. Veremos de acá hasta las PASO y sobre todo de acá hasta el corte con nuestros anunciantes, porque después, querido Walter, empieza el programa. Adelante. Vos sos una ruta que se asfalta. Así crecemos. Vos sos una nueva escuela que se construye. Eso es un mañana mejor. Vos sos un hospital que siempre te atiende, porque tenés derecho a la salud. Todas y todos por la provincia. Unidos hacemos más. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan. En la ciudad podés hacer cualquier tipo de denuncia llamando al 911. Ahora es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad. ¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto.
En Edesur creemos en la energía de complementarse. Este invierno unamos esfuerzos para hacer un mejor uso de la electricidad. Nosotros seguimos invirtiendo en la red y vos podés ahorrar siguiendo estos simples pasos. Edesur. En Lanús presentamos el plan de obras de verano en más de 30 escuelas del municipio. En 7 años pusimos en valor 150 establecimientos educativos para garantizar que nuestros chicos aprendan de manera segura y confortable. Informate en lanús.gov.ar/Lanús Construye Futuro. Lanús nos une. ...91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. En Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad. Tenemos más de 2.000 cámaras funcionando y sumamos más patrullas en las calles. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre. Vivamos Vicente López. Vos sos una ruta que se asfalta. Así crecemos. Vos sos una nueva escuela que se construye. Eso es un mañana mejor. Vos sos un hospital que siempre te atiende, porque tenés derecho a la salud. Todas y todos por la provincia. Unidos hacemos más. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Y lo que les habíamos comentado en nuestro inicio y lo que hablábamos recién con Walter fuera de cámara, se lo traslado también al invitado de hoy, al analista político Carlos Fara. Hola Carlos, ¿cómo va? ¡Qué fin de semana! Sí, terrible. De todo, menos estar en la casa, digamos, reservarse ese descanso, ¿no? Conversaciones afiebradas de último momento que te han hecho, me imagino, trabajar y mucho. Sí, así es. Todo el tiempo, digamos, porque bueno, siempre, hasta que no están los papeles firmados, siempre hay dudas. Walter, hablando de trabajar hasta el último minuto, son esos días que al periodista le encantan, sí, pero por dentro decís, che, y si lo cambiamos para los viernes, el cierre de lista, ¿no? Sí, pero vos sabés que cada vez que uno está ante un hecho de estas características, que es el cierre de listas, que se presenta un sábado a la medianoche, cuando vio el calendario electoral, sabías que ese sábado ibas a estar hasta el último minuto mirando nombres y viendo qué cambios había, y mucho más en estas circunstancias, ¿no?, en las cuales estaba todo tan indefinido o tan poco definido, ¿no?, que fue lo que pasó. Carlos, para arrancar, en el día de ayer, esta entelequia llamada los mercados, ¿viste? Esta cosa que nadie le conoce la cara ni la forma, pero que evidentemente cuando golpea y fuerte, parece haberle dado una bienvenida a la candidatura de Sergio Massa. ¿Están así? ¿Es el mensaje? ¿Y es tan importante, por otra parte? Bueno, primero sí es importante, ¿no? Porque obviamente a partir de eso, digamos, se disparan distintos tipos de expectativas positivas y negativas, por lo menos sobre el corto plazo. Efectivamente, digamos, al elegir sobre todo la candidatura de Sergio Massa casi como candidatura única dentro del oficialismo, ahuyenta las expectativas de un oficialismo más radicalizado ideológicamente, y que eso desde ya trajera un incremento de la tormenta sobre una Argentina, digamos, ya muy complicada, ¿no? Entonces, en ese sentido, ayuda de corto plazo, por supuesto, desde ya que si la inflación no baja, el oficialismo no va a mejorar su capacidad electoral simplemente porque haya habido alguna buena jornada de los mercados en estos días. Walter. Sí, Carlos, y a partir de esto, ¿vos crees que será viable para el ministro ejercer su función de ministro de Economía junto con la campaña electoral? Qué buena pregunta, ¿no? Porque él en algún momento, inclusive hace unos meses atrás, había dicho que no se podía ser candidato y ministro al mismo tiempo, ¿no? Pero bueno, está claro que se impuso cierta lógica, digamos, de necesidad política.
Es decir, sacarlo a Massa, por mucho que se habló mucho de la posibilidad de que Rubinstein, su número 2, sea el ministro de Economía, una especie de ministro de Economía un poco a control remoto de la mano de Massa. De todas maneras, ya sabemos que no es lo mismo. Sabemos que de esta manera el ministro candidato está obligado a ser muy racional y muy prudente con lo que haga, porque si es candidato puede hacer y decir lo que quiera, porque total no es ministro, y si es ministro, digamos, le impone ciertos límites. Entonces, me parece que de alguna manera, vamos a decirlo así, el ministro limita, controla y lo obliga a ser más racional al candidato. Carlos, ¿y cómo ves vos? Se han dicho muchas cosas el fin de semana también y el día de ayer, porque no es un dato menor que el día viernes lo fuimos a dormir con una fórmula del oficialismo que el día sábado ya no estaba. Y hay quienes dicen, bueno, fue un golpe de suerte, un golpe de timón, un golpe de efecto, y hay otros que dicen, no, es que simplemente Guado de Pedro y Mansur no pasaron el filtro de los gobernadores. ¿Cuál es la verdad en todo esto? No, totalmente así. Yo te diría, en un punto, tampoco pasaron el filtro de Cristina, ¿no? Porque Cristina en ningún momento salió a respaldar esa fórmula. Creo que Cristina lo que hizo fue ver para dónde bordeaba el agua y en función de eso tomó se inclinó el viernes hacia esa situación. Cristina lo que autorizó fue una difusión de la fórmula, ni nada más ni nada menos que eso, pero que en los códigos de la política puede significar poco si no hay un tuit o un respaldo explícito por parte de ella. Entonces, a mí me parece que Cristina jugó a dos aguas. Me parece que ella efectivamente quería que Massa fuese candidato, pero bueno, como Massa no aceptaba primaria, entonces no quedaba otra. Y después terminó, creo yo, que sotto voce autorizando una gestión de representantes de la Liga de Gobernadores que no solamente tumbó la candidatura de Guado de Pedro, sino que también inclusive tumbó la candidatura del propio Mansur, que se suponía que era el representante de esa Liga de Gobernadores, cosa que efectivamente después se demostró que no era así, ¿no? No la veo, yo diría, hubo astucia de Cristina en el juego y de alguna forma se sacó de encima el argumento de que esa es una fórmula cristinista, porque ahora no hay ningún cristinista en la fórmula. Walter. Sí, ¿y qué impacto crees que tiene esto sobre los principales competidores en la elección? Carlos, me refiero, bueno, principalmente a lo que es la interna de Juntos por el Cambio, pero también a la figura de Javier Milei, ¿no?, que estaba terciando en esta historia. A ver, primero, respecto a Juntos por el Cambio, yo creo que claramente, si en teoría complica, digamos, o por lo menos le genera un interrogante, una competencia, Massa a Rodríguez Larreta, porque Rodríguez Larreta tiene un votante más moderado de centro, menos politizado, que varios de ellos, digamos, en el 2019 votaron a Alberto y a Cristina y que ahora obviamente se decepcionaron. Patricia, al tener un votante más duro, de Juntos por el Cambio, más ideológico, obviamente le afecta menos la presencia de Massa en la cuestión. Es más, te diría, en un punto casi que la beneficia, porque si a alguien más le puede sacar votos es Massa a Larreta que a Bullrich, por un lado. Y respecto del tema de Milei, bueno, vamos a ver, Milei, digamos, no tuvo unos últimos días muy felices, en parte porque se acumulan resultados de sus candidatos en las provincias que no son buenos, y también porque su cierre fue con algunos ruidos, ¿no? Y entonces eso puede, de alguna manera, como deslucir la expectativa que genera. En el votante de Milei también hay votantes de Alberto 2019. Vamos a ver si una figura moderada como Massa finalmente logra, digamos, volver a traer al redil a votantes que se escaparon por el medio sencillamente por el fastidio y el balance negativo de la gestión de Alberto y de Cristina. Carlos pasó, no digo desapercibido, pero sí con mucho menos ruido que el que a mi juicio tiene esta situación que en el peronismo vaya a haber internas, ¿no? El partido que impulsa las PASO es un partido que nunca las llevó a cabo y hoy va a haber PASO. ¿Qué rol le toca a Juan Grabois en todo esto?
porque a veces uno escucha el oficialismo que por un lado, como lo desprecia, o no desprecia, dice, bueno, no pasa nada, que va a Grabois, pero después me consta que hay enojos internos también con él por decir, che, habíamos dicho la unidad. ¿Qué papel juega Grabois en todo esto? Juega un papel menor, digamos. Está claro que va a tratar de captar un votante más radicalizado dentro de Unión por la Patria, que es, digamos, más ideológico, que había manifestado ya, digamos, su fastidio previo con la posibilidad de que Massa fuera candidato. Pero me parece que la figura, digamos, no cala, ¿no? Digamos, me parece que de alguna forma es un voto perdido. Lo que sí es cierto, digamos, que eso, por lo menos de cara a las PASO, hay que leerlo dentro de la propia coalición, con lo cual supongamos que saque un par de puntos Grabois. De todas maneras, eso, digamos, en la sumatoria de la fotografía política, por ahora suma en la misma escudería que Massa. Veremos si eso se mantiene luego en la general o si alguno de esos votantes desaparecido Grabois de la discusión corren hacia la izquierda. Walter. Sí, Carlos, en la previa a la definición de internas y de candidaturas para las internas, se conoció la intención de Horacio Rodríguez Larreta de sumar a Juan Schiaretti a Juntos por el Cambio. De hecho, hasta llegó a trascender la posibilidad de sumarlo a su fórmula. Finalmente, Juan Schiaretti va con su propia candidatura presidencial. Y visto los resultados de la elección de Córdoba, con esta paridad tan intensa, ¿no? Con 3 puntos de diferencia entre el candidato de Schiaretti y Luis Juez, ¿cómo terminará jugando esto a la hora de la elección presidencial? ¿Será perjudicial para Larreta la candidatura de Schiaretti? ¿Cómo lo ves? Bueno, en teoría es así. De hecho, cuando se armó el gran conflicto, la gran discusión entre Juntos por el Cambio, el propio comando de campaña de Larreta reconocía que sumarlo a Schiaretti no lo favorecía, que de hecho, digamos, le podía sacar votos a Larreta, que lo hacía por una cuestión de ampliar el espacio, ¿no? Como con una actitud genuina. Bueno, ahora Schiaretti va por afuera. Es un poco difícil decir si el resultado de ayer se debe a que hizo algún ruido la jugada de Schiaretti con Larreta o si realmente, digamos, son las limitaciones del propio Yarlora, ¿no? Como que Yarlora, digamos, no es tan buena figura o no fue, digamos, suficientemente, tiene tantas espaldas de líder como para reproducir el resultado que había logrado Schiaretti hace 4 años atrás, que rozó el 57% y ahora, digamos, está en 43%. Entonces, desde ese lado, me parece que en general perjudica a Juntos por el Cambio, porque está claro, digamos, que es una división de voto opositor en una provincia muy proclive a Juntos por el Cambio. En teoría debería poder perder votantes en Córdoba Horacio Rodríguez Larreta más que Patricia Bullrich. Carlos, y hablando del fenómeno Córdoba, siempre se sabe que, bueno, que el oficialismo haya tenido, el oficialismo nacional, digo, haya salido entre el quinto y sexto detrás de voto en blanco, es también parte de este fenómeno Córdoba que siempre se habla, ¿no? Que uno es tan local, ¿no? Tan difícil de proyectar a nivel nacional. Pero hubo un episodio, la abstención de votantes, ¿no? La cantidad de gente que fue a las urnas fue demasiado baja. Eso lo podemos atribuir otra vez a esta Córdoba que siempre se maneja por las suyas y tiene sus propias características, porque no es algo que haya pasado en otros distritos que fueron a elección de gobernador. Mirá, teniendo en cuenta que fue una elección muy competitiva, se supone que eso tiene que animar a más gente a ir a votar, ¿no? Porque el resultado no era, digamos, no estaba escrito de antemano, aunque es cierto que había más probabilidad de triunfo de Yarlora. Yo creo que está dentro de las generales de la ley, digamos, de que casi todas las provincias están registrando menores niveles de votación. Esto creo que sí es el prólogo de que la elección, sobre todo de las PASO, va a tener menor participación que hace 4 años atrás. Yo le agregaría esto un detalle importante, ¿no? Si efectivamente el que se está quedando en la casa es un votante menos
politizado, menos ideologizado, que va a esperar a la general, porque por ahí no siente, digamos, mucha interés en ir a votar a las primarias. Entonces, esa menor participación podría estar favoreciendo a aquellos candidatos que están más fuertes en un núcleo duro ideológico, ¿no? Y perjudicando más a los que dependen de la movilización de moderados e independientes. Walter. Sí, Carlos, los hechos ocurridos en Jujuy parecieron finalmente forzar esa foto que en esta altura de la campaña de Juntos por el Cambio parecía difícil de conseguir, ¿no? La de Larreta con Burrich y todos los candidatos juntos en una conferencia de prensa. ¿Crees que la decisión del oficialismo de avanzar con Massa como candidato también puede llevar a eso el día después de la interna? Digo, al que el perdedor se acerque al ganador dentro de Juntos por el Cambio para tener mejores chances en octubre. Bueno, yo creo que eso es muy probable, ¿no? Digamos, va a ser una elección muy competida. Está claro que estamos en una situación en la cual digamos, Rodríguez Larreta ni Bullrich por ahora van a ser individualmente los más votados, ¿no? Es decir, más votado individualmente puede ser Massa y eventualmente en segundo lugar Milei, hasta acá, con lo cual es absolutamente imprescindible que el día siguiente firmen la paz y se muestren como un equipo, ¿no? Creo que porque además, digamos, Juntos por el Cambio es una escudería que claramente puede quedarse con el cargo presidencial a partir del 10 de diciembre. Carlos, si vos lo decías, a propósito de iba a decir pésimas, pero digo de muy malas performances electorales de Milei en la provincia, aún el fantasma de los 3/3 sigue en los encuestadores. Quiero decir, es un escenario que sigue siendo probable pese a estas señales que vienen desde el interior del país. Mira, primero yo nunca vi 3/3 matemáticamente hablando, ¿no? Empecemos por ahí. Sí, 3 grandes actores, en donde sistemáticamente vemos con más posibilidades a Juntos por el Cambio, en segundo lugar al peronismo y en tercer lugar a Milei. Dicho esto, digamos, me parece que lo relevante de esta cuestión es ahora cuando está la grilla realmente definida, porque hasta acá, digamos, la verdad es que el propio oficialismo estuvo dando vueltas entre uno y otro nombre. Me parece que desde ese punto de vista nos va a dar una pauta, digamos, como más certera, sobre todo por el caso de Milei, porque es el gran interrogante. Después, digamos, Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, Unión por la Patria, sabemos que tienen un piso electoral histórico, del cual es más difícil que bajen. Pero, digamos, lo de Milei, por ahora, es puro interrogante. Walter, te toca la última. Sí, Carlos, desde el punto de vista de la comunicación política, ¿cuál te imaginás que va a ser el eje de esta campaña que comienza de aquí hasta el 13 de agosto? ¿Será la economía el gran tema por el que transcurran los discursos? Sin lugar a dudas, ¿no? Porque el nivel, digamos, la amenaza de crisis económica va a seguir de acá hasta el final del gobierno, por supuesto. Sobre todo, digamos, con el tema inflacionario sobre la tapa. Entonces, desde ese lado, a mí me parece que difícilmente, digamos, el tema central deje de ser ese. Lo que también es absolutamente cierto es que vamos a depender de algunos hechos en el medio. Digo, Massa va a lograr un cierto perdón o dispensa por parte del Fondo Monetario que evite que la situación económica se agrave. Puede ser una situación que le puede llevar, digamos, como algún punto a Massa, ¿no? Como el garante de un acuerdo, un garante de moderación o de cierta racionalidad económica que lo pueda ayudar eventualmente en algún tramo de la campaña. Pero sí, digo, la cabeza de la gente no se va a salir del tema económico de acá hasta el final. Carlos, muchas gracias por compartir con nosotros esta mañana. No, por favor, que tengan lindo día. Trataremos. Walter, bueno, nada, calentando motores ya, cada vez falta menos. Recordaba a principio de año, bueno, queda lejos, bueno, estamos ahí. Ahí estamos, ya estamos en la carrera, y ahora hasta el 13 de agosto es todo velocidad. Y aquí estaremos entonces, esperemos que ustedes también del otro lado, será hasta la semana que viene. Vos sos una ruta que se asfalta.
así crecemos. Vos sos una nueva escuela que se construye. Eso es un mañana mejor. Vos sos un hospital que siempre te atiende, porque tenés derecho a la salud. Todas y todos por la provincia. Unidos hacemos más. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan. Girá una vez más y conectate con algo distinto para contar en familia. Vení a Catamarca y descubrí algo distinto para contar. ¡En familia! En Edesur creemos en la energía de complementarse. Este invierno unamos esfuerzos para hacer un mejor uso de la electricidad. Nosotros seguimos invirtiendo en la red y vos podés ahorrar siguiendo estos simples pasos. Edesur.